Bienvenidos y bienvenidas al programa de Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación y Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy, a propósito de que el Centro de Investigación está cumpliendo 10 años de creación y bueno, y a la luz de los últimos acontecimientos por la huelga y por lo que sucedió en el campus de esta universidad, le pusimos por nombre a nuestro programa La Costa Rica de hoy y la de mañana entre signos de interrogación. Por eso entonces hoy vamos a estar conversando con don Alberto Cortés Ramos, que es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y que fue director del CIEP también. Hola Marcela, gracias por la invitación al CIEP, allá sobre la mesa, un gusto estar acá. Muchas gracias, y también con el director del Centro de Investigación, profesor también de la Escuela de Ciencias Políticas, Felipe Alpizar. Hola Marcela, Alberto, un placer estar aquí con ustedes y también saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Tal vez, Felipe, podríamos empezar por explicar, ¿verdad?, cuál es la lógica del CIEP, ¿verdad?, y cómo nace, porque, bueno, aquí que Sobre la Mesa es un producto precisamente del CIEP y constantemente lo estamos diciendo, pero nunca hablamos efectivamente qué es el CIEP a grandes rasgos y qué es lo que estamos haciendo, porque Sobre la Mesa es una cosa, pero el CIEP es mucho más grande que eso. Sí, más bien agradecer la oportunidad, Marcela, de explicar un poco. Es un centro de investigación dedicado justamente a eso, a estudiar, analizar la realidad sociopolítica nacional y centroamericana, con la lógica de intentar dar aportes para mejorar nuestras prácticas democráticas, la discusión y el debate público mediante nuestros productos académicos. Creo que es importante encuadrar la creación del CIEP precisamente a la luz de algunos acontecimientos históricos, y yo creo que ha sido apropiado de alguna forma que la celebración de los 10 años la hayamos encauzado en una lógica, bueno, son 10 años, pero son 10 años a la luz de lo que ocurre en Costa Rica. En realidad tendríamos que retrotraernos aún más, porque yo creo que el año 2000, la situación del combo del ICE fue un momento clave para, sobre todo, solidificar algo que ya en la Escuela de Ciencias Políticas se venía pensando desde la década del 90, que era esta necesidad de tener mayor presencia en el debate público, que finalmente es lo que termina prácticamente en la misión del centro. Y es que en el año 2000 hay pues, un gran movimiento estudiantil, de académicos, de universidades, pero también de movimiento social, en defensa de, en ese momento, lo que creíamos como estudiante, en mi caso, es de la institucionalidad pública a través de la defensa del ICE. Y en general teníamos la sensación de que la universidad tenía que tener una mayor presencia en la discusión pública. Esto luego va llevando a que esta idea se vaya madurando, y es hasta el 2004 que la Escuela de Ciencias Políticas lo asume como una comisión dentro de la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces, del 2004 al 2008 funciona al amparo de la Escuela de Ciencias Políticas, organizando debates, actividades de cara a las elecciones de 2006, pero sobre todo con un papel muy activo en las discusiones por el TLC con Estados Unidos en 2007. Entonces se avanzó como en dos vías, digamos, en la vía institucional de la creación del centro en el Consejo Universitario, que tenía que pasar por la aprobación de la Vicerrectoría de Investigación, del COBI, etc. Y la otra era demostrándole a la universidad, a la sociedad, la importancia de tener un espacio de este tipo. Y creo que esos dos momentos, el del combo del ICE como originario, digamos, y el de las discusiones del CAFTA, fueron los momentos claves, digamos, para de alguna manera definir el rumbo, o sea que el rumbo estaba de alguna manera trazado desde antes de que formalmente existiera el centro, y creo que en esa época Alberto también jugó un rol muy importante en las discusiones, con una presencia muy activa de la institucionalidad universitaria, con esta misma lógica de tenemos que ayudarle a la sociedad a comprenderse mejor, a estudiarse, pero también en algunos casos a dar propuestas sobre diferentes situaciones en las que pues, el país se enfrenta. Claro, y Alberto, el CIEP se crea también a la luz de darle respuesta a la ciudadanía. ¿Cómo se ha logrado articular precisamente esa relación de las necesidades ciudadanas con respecto a los objetivos con los cuales se crea el centro? Sí, yo tal vez empezaría por complementar una parte del proceso
que es más interno, digamos. Pienso Claro. que Felipe toca los hitos de la coyuntura nacional que impactan en esa comunidad académica que es la de ciencias políticas, que está dedicada a entender, a comprender, a analizar el sistema político costarricense, la calidad democrática del proceso político, que eso está desde el origen de la Escuela de Ciencias Políticas, pero yo también creo que hay una parte interna del proceso que tiene que ver con la consolidación de esa comunidad académica en distintos tipos de actividad. Ya habíamos consolidado el posgrado, Sí. llegando hasta nivel doctoral, o sea, nosotros tenemos grado, posgrado, y sentíamos que hacía falta una unidad académica vinculada a nuestra comunidad que potenciara la investigación y la acción social. Desde una perspectiva interdisciplinaria, que eso es muy interesante, no es un centro de investigación en ciencias políticas, Sí. es un centro de investigación en estudios políticos, lo cual nos permite dialogar con otras disciplinas que tienen en la política una subdisciplina, un campo complementario de estudio. Eso nos permite dialogar con comunicación, con antropología, con geografía, con economía, es decir, con muchas unidades y carreras y disciplinas que tienen como objeto de análisis, al menos a nivel de subdisciplina, a la política. Y creo que desde esa perspectiva también, atendiendo a la pregunta que me señalabas, lo que pensábamos era que el centro debería permitirnos enraizarnos, para decirlo de alguna manera, de forma más sólida, crear vínculos más fuertes con la comunidad nacional. Y sin duda, al inicio, con la comisión que estaba creando la propuesta del CIEP, y luego con las primeras actividades, la organización de debates, siempre pensando en estar cerca de las comunidades, debates municipales, debates a nivel nacional en las coyunturas electorales, han sido un aporte muy importante a la calidad del debate político nacional, que nos marcó desde el inicio, y luego obviamente fuimos desarrollando otras líneas de trabajo, tanto en investigación como en acción social, hasta, por ejemplo, y en buena medida el sello de la gestión de Felipe está ahí presente, ser un referente fundamental en la parte de la comprensión de la opinión pública, en términos de lo que piensa el país políticamente, en términos de la cultura política del país. Claro. Entonces, desde ahí, esa es una línea, pero tenemos, que creo que Felipe lo podrá explicar en qué estamos ahora, tenemos varias líneas de investigación robustas con grupos de investigadores e investigadoras y también con participación de la comunidad estudiantil a través de investigación joven o también a través de trabajos finales de graduación. Claro, y algo que dijo Alberto, que me parece importante también retomar de cara a que también sobre la mesa este año cumplía 5 años, y es que esas relaciones y esa interdisciplinaridad del CIEP nos ayuda a hacer un análisis político también sobre la mesa distinto, ¿verdad? Tenemos ahí, siempre estamos intentando que los investigadores que están haciendo algún tipo de investigación con el CIEP, que sean nacionales o extranjeros, con la misma Escuela de Ciencias Políticas, nos colaboren en sobre la mesa para realmente entregar un producto cada día, digamos, mejor. Pero bueno, esa es una acción que es sobre la mesa. También está todo el tema de la participación en elecciones y el tema de los estudios de opinión, que tal vez en ese sentido podría Felipe explicar un poco más. Sí, creo que para darle a las personas que nos ven el panorama completo, el CIEP trabaja en temas de ambiente. Ahí lo que estamos haciendo es buscando la interrelación entre el Estado, el territorio, el medio ambiente y por supuesto las comunidades. Ese es un área muy robusta, en realidad es el área que tiene más proyectos en el CIEP y tiene proyectos de investigación y de acción social, sí, vínculo con la comunidad, investigación, si se quiere, más teórica, pero también realmente tenemos, hay una muy buena inserción, hay estudiantes que hacen tesis, financiamos el trabajo de campo de algunos trabajos finales de graduación. Ese es un área muy robusta, como también lo es el área de instituciones y políticas públicas.
donde también tenemos bastantes años de estar incidiendo en el estudio sobre todo de la política social. También tenemos varios proyectos que desde el origen estudian en el área que llamamos Estado y Democracia. De hecho, el primer proyecto del CIEP formalmente inscrito fue del colega Gerardo Hernández para estudiar calidad de la democracia en una red internacional que es de alto vuelo, digamos, o sea que también ha habido hitos en la creación del CIEP que nos han permitido ir consolidándonos a nivel internacional. Tenemos también un área de ciudadanía y derechos humanos con proyectos que estudian desde temas de género hasta violencia. Y ahora también tenemos proyectos de pensamiento político con, por ejemplo, recopilación de la obra de don Rodolfo Cerdas, de don Luis Barahona. Hemos trabajado también sobre Vicente Sáenz. Tuvimos un proyecto sobre pensamiento anarquista en Costa Rica. Y también ahora estamos un poco más fuerte estudiando el tema de política internacional. El tema de opinión pública es muy importante para nosotros porque tiene mucha visibilidad y nos permite tener un impacto en la sociedad que ciertamente nos coloca en un espacio de referencia, un poco porque las condiciones de estudio de la opinión pública por diversas razones han cambiado, pero sobre todo creo yo que el mayor acierto es haber logrado mantener el estudio de la opinión pública a lo largo del tiempo de manera periódica y siempre manteniendo estándares de calidad y estándares éticos sobre todo, porque pues esto lo hablábamos mucho en época de encuesta. En realidad las encuestas no son tan difíciles de hacer bien. La clave es, además del diseño metodológico y académico, pues tener una claridad en los valores y la ética para el manejo de los datos y para asegurarse de que la muestra está bien hecha, que la interpretación está bien hecha. Entonces, eso, han pasado investigadores, investigadoras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Alberto estuvo involucrado, digamos, hace algunos años en las fases iniciales, don Manuel Rojas, Mar Fournier, han pasado muchas personas, por supuesto Adrián Pignataro, que fue un pilar, digamos, en lo que fue la consolidación del esfuerzo que se hizo en conjunto con el Semanario Universidad en su momento, en el año 2012, cuando estaba Laura Martínez en la dirección del semanario. Ese fue un momento clave porque la alianza con el semanario lo que permite es sostener el esfuerzo en el tiempo. En la universidad a veces tenemos el problema de que hacemos un proyecto de investigación que funciona bien, por lo menos en ciencias políticas, pero luego no lo podemos sostener a lo largo del tiempo. Por un tema de presupuesto, pero algo muy importante con los estudios de opinión es que no son, digamos, no son encuestas en un momento en particular, sino que se mantienen, ¿verdad? Y que ya tenemos series que son como muy importantes, ¿verdad? Claro, eso nos permite, por ejemplo, comparar el cierre de la administración Chinchilla con toda la administración Solís y el inicio de la administración Alvarado. Sí. De manera que sostener ese esfuerzo en el tiempo creo que es uno de los valores. Claro, el tener las series es algo muy importante. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando la Costa Rica de hoy y la de mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la Costa Rica de hoy y la Costa Rica de mañana. Estamos acá conversando con Felipe Alpizar y con Alberto Cortés, así que si quieren unirse a esta discusión pueden hacerlo por medio de redes sociales. Antes de ir a una pausa, estábamos más bien hablando, porque bueno, el CIEP está cumpliendo 10 años, entonces también estamos de celebración. ¿Qué es lo que hacemos en el CIEP, verdad? Un poco. Pero bueno, a raíz de la coyuntura y lo que sucedió en el campus de acá de la universidad, nos parecía muy importante, además, a la luz de todo lo que el CIEP hace, ¿verdad?, de análisis político, analizar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y en ese sentido, Alberto, me gustaría que se refiera al tema de que, bueno, tenemos 100 años de la reforma de Córdoba. ¿Cuál es la importancia en general de las universidades para las sociedades? Porque, bueno, la reforma de Córdoba plantea una serie de cosas que son importantes hoy retomar para poder analizar qué fue lo que sucedió. Efectivamente, estamos en el centenario de la reforma de Córdoba, Argentina, que fue en realidad un movimiento encabezado por los estudiantes y las estudiantes argentinas y orientado a romper con una visión napoleónica de la universidad, de una visión que creía que la universidad tenía que estar encerrada en una suerte de torre de marfil. Esa era la metáfora de aquella época que utilizaban
lo que utilizaba el movimiento estudiantil, y que básicamente reivindica, entre otros elementos centrales, la necesidad de que las universidades como instituciones y reservorios del conocimiento de la historia de la humanidad tuvieran autonomía política, financiera, administrativa, de gobierno, para poder desarrollar su misión, su importante misión histórica, que incluye también el acceso, la producción y la democratización del acceso al conocimiento. Obviamente la autonomía es un pilar fundamental de este modelo de universidad, que dicho sea de paso, es un modelo propio, endógeno de América Latina, de la región latinoamericana. Ese modelo planteaba la necesidad de que las universidades pudieran tener la capacidad de ejercer el libre pensamiento, la libertad de cátedra, frente a, digamos, una tradición de intervención del Estado en las instituciones del Estado o de la religión, en las instituciones de producción de conocimiento que son las universidades. Entonces, nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica, habría que señalar que es hija directa de la reforma de Córdoba, en tanto que llegó por influencia de la misión chilena. A nosotros nos influyó muchísimo el modelo de universidad, digamos, de Córdoba y de derivación, la derivación que tuvo en Chile gracias a la misión de Luis Galdames, ¿verdad? La misión chilena que estuvo acá y que creó, Luis Galdames generó un libro que se llamó La Universidad Autónoma, que es la fuente de inspiración del modelo de universidad que tenemos, y fue tan importante ese modelo que incluso se plasmó en la Constitución Política, y posiblemente la Universidad de Costa Rica, junto con la Caja, es las instituciones que tienen el rango de autonomía mayor. Entonces, eso es fundamental entenderlo, porque esa es una condición para que la universidad pueda desarrollar libremente y cumplir libremente su misión. Así que no es un tema menor lo que pasó ayer en la universidad, que creo que tiene que ver con la pregunta que nos hacías. La defensa del principio de la autonomía es fundamental para que la universidad pueda funcionar cumpliendo su misión, y además de eso, para garantizar una sociedad verdaderamente democrática. Todas las sociedades que se precian de democráticas toman en serio el respeto a la autonomía universitaria. Claro, pero en ese sentido, Felipe, desde ayer, evidentemente, y con lo que pasó en la universidad, hay toda una discusión de qué es autonomía y qué no es autonomía, ¿verdad? Porque entonces un poco lo que, ¿verdad?, algunas personas plantean es que el ingreso de la policía, ¿verdad?, estaba violentando el principio de autonomía de la universidad. ¿Cómo podemos, digamos, explicar esto, ¿verdad?, en el sentido de que, bueno, la crítica es que no somos una embajada, entonces que aquí sí puede entrar la policía, sí, efectivamente, pero existen como ciertos lineamientos en ese sentido. Sí, hay una crítica de que la universidad cree que es un territorio independiente, un estado dentro de otro estado, y creo que el sentido de la Constitución no es esa, sino darle un fuero especial a la Universidad de Costa Rica, es lo que está plasmado en la Constitución, para que pueda desarrollar sus actividades de manera libre y sobre todo no sujeta a las presiones y a los vaivenes políticos, porque eso es también buena parte del sentido. No es un lugar a donde puede venir el presidente a decirnos qué hacer o qué no hacer, porque la autonomía está protegida por la Constitución. Eso no quiere decir que seamos una república independiente, porque efectivamente hay resoluciones de la Sala Constitucional que acotan esa autonomía para decir, bueno, la fuerza pública o el OIJ puede ingresar a la Universidad de Costa Rica, a su campus, en dos situaciones. Si hay una orden judicial, digamos, para hacer un allanamiento, o si la policía está en persecución de un delito en flagrancia. Idealmente, digamos, en el segundo caso se debería coordinar con las fuerzas de seguridad que tiene la propia universidad. Eso puede ser que esté sujeto a debate respecto de lo que ocurrió ayer. Digamos, hay quien sostiene que ayer no había delito en el momento en que ocurre, digamos, la entrada de los policías, puesto que los estudiantes estaban caminando hacia acá.
habrá quien argumente que había un delito en el bloqueo de la calle y que los policías estaban persiguiendo a los manifestantes. Eso será, digamos, el resultado será parte de las investigaciones que hace la comisión, pero creo que volviendo al tema inicial, digamos, de la autonomía, lo que se debe entender es que el constituyente, a partir de la reforma de Córdoba, entiende que la autonomía para las universidades es importante para que éstas cumplan con el rol que la sociedad les asigna. Y eso, digamos, tiene, para mi juicio, directa relación con la misma existencia del CIEP también. Claro. Porque desde la creación del CIEP se le da un sentido de, bueno, no vamos a estar en una torre de marfil nada más escribiendo unos libros que nadie va a leer, sino que vamos a hacer investigación para la sociedad costarricense y centroamericana. Entonces, la misma autonomía para tratar de aterrizar esto en casos concretos y que la gente nos entienda, por ejemplo, nos protege en el caso de las encuestas. O sea, si usted estuviera en un instituto de encuestas del gobierno, usted no podría hacer las encuestas de manera independiente como las hacemos nosotros, sin ninguna presión, porque entonces, como ha ocurrido en otros países, en otros lugares, hay una llamada del presidente para que destituyan a ese director que me está sacando unas encuestas que no son afines a mi gobierno, o estaría sujeto a los vaivenes de los partidos políticos, o permite sacar solo una información y otra no. Nosotros operamos en absoluta libertad, con responsabilidad también, digamos, pero en libertad y jamás hemos recibido ni una llamada, ni una sugerencia ni de partidos políticos, ni de ningún miembro del Poder Ejecutivo para que actuemos en una dirección o en la otra. Y el no recibir la llamada tiene que ver con un consenso que existe en nuestra sociedad de que esa autonomía es importante para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, no solo de la universidad, porque yo creo que es que a veces la gente piensa que esta república independiente solo está preocupada por sí misma. En realidad, esto es para la sociedad. Claro, y además también ese fuero nos permite con la libertad de cátedra poder, digamos, dar opiniones y hacer investigación independiente, para que no necesariamente va acorde con, no sé, lo que el gobierno quiera en ese momento o algún grupo de presión o cosas por el estilo, y también el que hay diversidad de criterios en la universidad. Yo creo que eso es algo muy importante porque a veces se cree que la universidad pública todos pensamos igual. Y en realidad todo lo contrario, a veces más bien los pensamientos son realmente muy divergentes. Pero bueno, para entrar un poco en materia de el tema de seguridad, Alberto, ¿nos podrías explicar qué fue lo que motivó la creación de ese protocolo de coordinación del ingreso de autoridades policiales al campus? Porque eso nace por los eventos del 2010. Ya existía una tradición de coordinación en la línea de lo que señalaba Felipe anteriormente, una línea de coordinación que básicamente establecía que cuando la fuerza pública necesitaba ingresar al campus porque tenía que hacer alguna operación relacionada con situaciones vinculadas a delincuencia común, etcétera, obviamente se coordinaba con la universidad, claro, con las autoridades universitarias, y en el 2010 efectivamente hubo una situación de invasión del campus, de una persecución de alguien que hizo que ingresara de manera muy, un grupo muy grande de funcionarios de la fuerza pública, creo que eran de la DIS y de la UPD, digamos, y eso generó una fuerte reacción de rechazo de estudiantes y docentes que estaban cerca del área donde estaba sucediendo esto, y al final hubo un enfrentamiento fuerte más que enfrentamiento, incluso una agresión muy fuerte por parte de la fuerza pública, que terminó generando un fuerte enfrentamiento entre las autoridades universitarias y el gobierno de ese momento. Y a partir de ahí se decidió, como parte de la negociación posterior a esa invasión del campus, se decidió, digamos, formalizar aún más la tradición que existía de coordinación entre fuerza pública y autoridades universitarias y la fuerza y la seguridad universitaria por medio de este protocolo. Entonces, creo que eso también evidencia digamos, la seriedad con que este país,
autoridades políticas y autoridades universitarias, la seriedad con que se toma, digamos que aún en ese tipo de situaciones tiene que haber una coordinación para, digamos, el ingreso de la fuerza pública. Obviamente no somos una isla, pero también es cierto que este es un fuero político, es un fuero simbólico, que creo que la comunidad universitaria cuida, protege de una manera muy celosa, como lo demostramos en la movilización de hoy, porque creemos que lo que está en juego es precisamente valores que son fundamentales para la convivencia democrática del país. Claro, dejar claro que efectivamente la autonomía universitaria es para la libertad de pensamiento, no es como en algún momento en redes se ha planteado que es para que la gente se venga a proteger si ha cometido un delito, todo lo contrario, y pues la policía puede entrar al campus, pero el tema de la forma en que entra al campus es lo que se tiene que coordinar y las condiciones. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir acá conversando sobre el tema de la Costa Rica de hoy y la de mañana. Continuamos acá en Sobre la Mesa, analizando el tema de la Costa Rica de hoy y la de mañana con Felipe Alpizar y Alberto Cortés. Antes de hacer una pausa estábamos explicando qué es lo que significa la autonomía universitaria y que efectivamente dentro de toda esta lógica lo que se busca es que la policía y las fuerzas policiales cuando vayan a ingresar al campus exista, digamos, una coordinación, hay un protocolo debido a que se han dado algunos eventos anteriormente y en ese sentido Felipe se quería referir porque él que estaba ayer acá también pudo ver que vamos a ver, la policía universitaria también estaba haciendo algo. Sí, claro. Yo salí por derecho a las 6 de la tarde, que debe haber sido una media hora antes de que ocurrieran los hechos, y había dos oficiales de la seguridad de la universidad a la par prácticamente, porque estaban parados en la calle a la par de la fuerza pública. Había varias patrullas de la fuerza pública en esa parte de la universidad. De manera que tanto la seguridad de la UCR como la fuerza pública sabía, digamos, de que estábamos en una situación de tensión y había coordinación en la entrada de derecho. Lo que a mí me resulta un poco extraño es que en el momento en que se da noticia de que hay un bloqueo en la esquina del Parque de San Pedro, que no se haga la coordinación con la seguridad de la universidad, previendo que si estaban cuidando en aquel lado, también podía ser importante cuidar acá. Y que además se sabía que eran estudiantes, claro, no necesariamente de la UCR, pero que habían estudiantes de diferentes universidades. Sí, de alguna manera era previsible que en una situación de tensión algunos intentaran venirse para acá. Yo quisiera enmarcar esto no solo en los hechos que ocurrieron este miércoles, sino en una reflexión un poco más allá del papel que juega el azar en la política. En esto hay dos maneras de entender esto. Que haya sido una orden expresa del ministro de Seguridad, levantar el bloqueo con fuerza, o la otra, que los policías hayan actuado, digamos, intempestivamente, que la cosa se haya salido de las manos y que al calor del momento hubo uso desmedido de la fuerza, como creo que efectivamente así lo muestran en los videos. Si es en los dos casos, digamos, hay problemas de coordinación. Claro. Hay problemas de no haber previsto qué podía pasar. Y hay gente que dice que los estudiantes estaban tirando piedras o no estaban tirando piedras. Yo no estoy justificando que eso ocurra, pero el deber de la planificación y la atención con inteligencia policial, por ejemplo, está del lado de la fuerza pública. Y lo esperable es más bien que los estudiantes estuvieran exaltados o que estuvieran, pues, si estaban haciendo un bloqueo era porque querían hacer un bloqueo. A mí me parece que el bloqueo finalmente es contraproducente al movimiento. Lo que estoy tratando de explicar es que hay una serie de descoordinaciones o fallos de la fuerza pública que finalmente llevan a la situación en la que estamos hoy, en este momento político me refiero, que es, creo, muy perjudicial para el gobierno. Entonces, si fue una lectura equivocada de disolverlo por la fuerza o si fue torpeza, digamos, en ambos casos, la situación del miércoles mete al gobierno en dificultades que
al mediodía del miércoles no existían. O sea, hay más actores en escena y la cosa está más complicada. Entonces, bueno, eso es un poco el azar jugando en la política y probablemente cuando el presidente hace su cadena el domingo pasado, no se podía imaginar lo que iba a estar pasando en el transcurso de la semana. Claro, porque entonces el miércoles tienen un llamado a huelga nacional, ¿verdad? Y además entonces el jueves, por los eventos, tiene otra marcha, que es la marcha universitaria, porque bueno, también se unieron otras universidades para ir a Casa Presidencial, ¿verdad? ¿Cuál es la valoración, Alberto, de la marcha de hoy, ¿verdad? Porque además no es que estamos justificando la violencia de ninguna de las partes, ¿verdad? No, obviamente creo que la movilización universitaria de hoy responde a lo que señalaba anteriormente, que es el celo con que la universidad, la comunidad universitaria defiende un principio que considera fundamental para su quehacer y también para la convivencia democrática del país, y así debe ser entendido, me parece a mí. Pero efectivamente, como esta situación no se da de manera aislada, sino que se da en un contexto de conflictividad social que canaliza, digamos, el descontento de sectores sociales, lo que queda claro es que el gobierno tiene que hacer una lectura fina de esa complejidad y de esa conflictividad que se está enfrentando, que obviamente tiene que ver con una reforma particular, que es la reforma fiscal, también tomando en cuenta, y creo que hay comprensión en los movimientos sociales, en la ciudadanía, en todos los sectores, que la situación fiscal es crítica. Esa no es la discusión es cuál va a ser la calibración que va a tener el proyecto de ley fiscal en la que todos los sectores compartan de manera equilibrada o menos desequilibrada la carga de corto plazo que tiene que asumir el país para poder revertir una situación. Entonces, bueno, estamos además viendo las imágenes de lo que fue la marcha de hoy, ¿verdad? Que me parece como importante porque fue en realidad la comunidad universitaria se unió. Yo creo que en ese sentido es importante para esa valoración, Alberto. Sí, así es. Yo creo que la movilización de hoy fue la más grande de las tres que han habido en esta semana en relación a la participación universitaria. Sí. Obviamente la marcha de ayer fue la más grande de todas las marchas que ha habido en estos días y en mucho tiempo, creo. Y la situación que se dio ayer evidentemente cohesionó y movilizó a la comunidad universitaria de una manera que no se había dado incluso en la mañana de ayer de cara a la movilización de la marcha nacional. Yo creo que es un momento importante para que el gobierno valore la posibilidad de tomar en serio la apertura de un proceso de negociación que incorpore a diversos actores de manera tal que pueda buscar una forma de canalizar institucionalmente los malestares que se vienen acumulando en el país. Dicho sea de paso, esto no es una dinámica nueva. No. En realidad tenemos, yo creo que desde los 80s, hay una dialéctica en la que los actores políticos que están en gobierno proponen reformas, hay movilización ciudadana, a veces muy masiva, que obliga a abrir espacios de negociación y de canalización de ese malestar, que obliga también entonces a modificar la propuesta inicial. Y cuando no ha pasado eso, la situación se ha llevado a un nivel de conflicto que al final el país termina perdiendo, ¿verdad? Entonces, creo que este proceso, esta semana, me parece que manda señales, la ciudadanía está mandando señales de que la vieja gobernanza en la que solo ciertos actores se ponen de acuerdo no es suficiente para la dinámica ciudadana y social que tiene el país hoy, que es bastante más compleja. Me parece que una gobernanza democrática hoy requiere una participación de la ciudadanía y de los sectores sociales. Claro, y es que lo que sucedió precisamente en el campus de la universidad y bueno, los bloqueos de los estudiantes tenían que ver precisamente por la reforma fiscal, y ese malestar en alguna medida lo ha medido, valga la redundancia, los estudios de opinión del CIEP. De hecho, hay varias preguntas en algún momento con respecto a qué era lo que las personas opinaban sobre la reforma.
Sí, el primer dato sería que en perspectiva comparada, digamos, hace un par de años el tema fiscal no aparecía como una preocupación para las personas. Sí. Y ahora sí aparece como una preocupación, que es lo que señalaba Alberto, de que la sociedad en su conjunto creo que entiende el momento crítico en el que estábamos. Pero aunque sea un estudio de 2 años de antigüedad, me gustaría citar unos datos del 2016, de un estudio de cultura política tributaria que hicimos en el CIEP, Sí. que señalaba que en su mayoría la gente no entiende muy bien en qué se gastan los impuestos o cómo se financian los diferentes servicios y acciones públicas. Por ejemplo, el 55% de las personas creían que los impuestos beneficiaban a los más ricos y solo el 4% pensaba que beneficiaba a los que menos tienen. Y lo que encontramos es que conforme aumentaba el conocimiento de las personas respecto al funcionamiento del sector público, había una mejor nota a las instituciones, pero también más propensión a pagar impuestos. De manera que un primer llamado es a tratar de mejorar la calidad del debate, tratando de presentar la información de manera más clara, explicándole a la ciudadanía cómo funcionan las instituciones, para qué sirven. Por ejemplo, en este estudio algunas personas no tenían claro lo que eran impuestos o lo que eran tarifas, por ejemplo. Incluso algunas no distinguían bien cuál era la institución encargada de recoger los impuestos. Esto lo señalo sobre todo para decir que como instituciones públicas hemos fallado en la tarea de explicarle a la gente para qué sirve el Estado, porque en realidad la discusión fiscal no es solo sobre dinero, es sobre el Estado, y sobre casi modelo de desarrollo, y por eso lo hace tan candente, porque nos estamos jugando mucho. Claro. Pero si la gente no entiende para qué sirve el Estado, entonces tampoco entiende por qué tiene que pagar por eso. Y si además un poco, digamos, el discurso que me llega mediático es que a mí, que soy pobre, digamos, me van a cobrar más, es muy complicado. ¿Cómo, digamos, la universidad está colaborando en esa mediación, digamos, pedagógica para que las personas entiendan de qué es lo que estamos hablando, Alberto, en un minuto? Yo creo que ha habido un esfuerzo en estos días de abrir espacios de debate y de discusión y de información en las aulas universitarias que ayudan a explicar los alcances que tiene la reforma y la situación en la que estamos inmersos como país. Pero hacia adelante, yo creo que es fundamental que la universidad contribuya con propuestas de reforma fiscal, de contenido fiscal progresivo, como lo ha hecho en el pasado. Creo que ha habido 2 o 3 momentos donde también ha habido tensión alrededor de propuestas que son conflictivas, como son las propuestas de política pública en general, y la universidad ha tenido capacidad de presentar propuestas que ayudan a enriquecer el debate nacional y sobre todo ayudan a presentar propuestas orientadas hacia el beneficio de la mayoría de la población. Creo que en este caso tenemos que retomar esa tradición y hacia adelante ser capaces de presentar una propuesta. Tenemos gente sumamente calificada para contribuir a esa propuesta y al debate nacional. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la Costa Rica de hoy y la de mañana con Alberto Cortés y Felipe Alpizar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la Costa Rica de hoy y la de mañana a la luz del 10º aniversario del CIEP, que también aporta en toda esta discusión y bueno, también en la coyuntura política actual con todo lo que han sido el llamado al movimiento de huelga por el plan fiscal. Tal vez recuperar en qué sentido, digamos, en clave de qué, Felipe, podemos ver lo que ha pasado en esta semana, ¿verdad? Porque la coyuntura actual nos mete, digamos, en una dinámica particular y por lo menos yo siento que más allá de el llamado al diálogo, más bien estamos como en una posición de ver quién es más fuerte, quién es más duro y quién va a ganar, ¿verdad? En esta contienda, y que a como vamos, lo que pasó en la universidad, lo que pasó en la Asamblea Legislativa
en las afueras de la Asamblea Legislativa, nadie está ganando nada, más bien está generando más violencia. Sí, yo creo que hay que decir que el Poder Ejecutivo en realidad tiene una posición muy difícil, porque imagínense que el Poder Ejecutivo abre sus puertas al movimiento social y el movimiento social exige cambiar este artículo o el otro artículo. El Poder Ejecutivo tiene que llevar eso a la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, si firma una carta diciendo, sí, voy a volver a fortalecer la norma de subcapitalización, por ejemplo, que es algo que ayudaría a mejorar la progresividad y a cerrar un portillo, pero el Poder Ejecutivo tampoco tiene músculo suficiente para asegurar que esto se va a llevar al proyecto de ley. Y esto me da pie para hablar de otro tema, y es que la política fiscal, como otros casos, digamos, como otras políticas, lo que dice es de dónde se va a sacar el dinero y en qué se va a gastar el dinero. En resumen, eso es, claro, solo que lo hacemos en una situación de un país prácticamente quebrado, porque esa es la realidad, está prácticamente con una deuda tan grande que está llegando a un límite. Entonces, la Asamblea Legislativa está decidiendo que paguen más unos que otros, digamos, y las demandas sociales lo que están tratando de hacer es de levantar una voz de que hay que volver a revisar algunas cosas que se han quedado en el camino. Recordemos que el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley y luego a través de diferentes mociones en la Comisión Especial, este proyecto va cambiando. Vuelvo a la norma de subcapitalización. Se presentó una norma y a través de mociones se fue debilitando. Y en su mayoría los sindicatos y amplios sectores sociales no se sienten representados en esa Asamblea Legislativa, por lo tanto no pueden recurrir a la vía institucional, digamos, sino que piensan que lo único que pueden salir es ir a la calle. Entonces yo creo que eso es algo que hay que entender, digamos, el movimiento lo que está permitiendo también es que se escuche unas demandas que en la Asamblea Legislativa hasta ahora no habían logrado tener eco. Claro, pero en esta dinámica, un poco lo que se está solicitando es que se retire el proyecto, Alberto. Yo no veo, ¿verdad?, como que exista, bueno, las declaraciones de diputados y diputadas es que seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, si la exigencia de retirar el proyecto y los diputados y diputadas plantean que estamos en un momento histórico en que retirar el proyecto significa caer, ¿verdad?, al vacío, que es un poco lo que nos dicen los diferentes estudios, ¿en qué posición estamos, ¿verdad?, de cara a lograr algún tipo de acuerdo? Yo lo primero que haría es, digamos, matizar estamos en una situación muy seria y sobre todo por la tendencia que lleva el país, pero yo no diría que estamos a punto de quebrar todavía. O sea, aún, sí. Aún, es preocupante la tendencia. Pero lo que, digamos, reforzaría yo de lo que estamos discutiendo o enfatizaría es que hay una forma de construir la gobernanza del país, sobre todo desde la lógica de los actores que tienen representación política, que tiende a aislarles de las demandas ciudadanas y sociales. Y estamos frente a una sociedad cada vez más compleja, mejor informada y con mayor capacidad de movilización. Ya no son solo los sindicatos, digamos, hay Exacto. una gran cantidad de actores sociales, de actores económicos también, que no son solo las cámaras empresariales, que quieren que sus intereses se vean tomados en cuenta y representados a la hora de construir, digamos, los consensos que definen la política pública. Eso en sentido básico es lo que estamos viendo ahora, una conflictividad que en parte tiene que ver con la tensión de que hay que tomar medidas para enfrentar esta tendencia en la que estamos inmersos frente a una realidad de un sector importante de la ciudadanía que no se siente tomado en cuenta ni partícipe y que siente además que se le está cargando la mayor parte del costo que va a tener esto. Ahora, hay elementos, Marcela, de nuestra propia historia que nos enseñan rutas de cómo poder resolver esto. Un ejemplo de eso es Tercera República durante el gobierno de Adal Pacheco,
en la que hubo una gran capacidad de actores muy diversos, Sí. cámaras empresariales, sindicatos, actores políticos, gobierno, de ponerse de acuerdo en 2 puntos. En lo inmediato, un plan de contingencia fiscal que permitió atender las necesidades urgentes de liquidez que tenía el gobierno de Abel Pacheco por 1 año. Sí. Y se aprovechó ese margen de tiempo, ese año, para desarrollar una propuesta de transformación fiscal de orientación estructural de largo aliento, que era muchísimo más progresiva y por lo tanto de mayor impacto que lo que estamos discutiendo y aprobando en este momento. Y esa reforma se aprobó y al final lo que tuvo fue un problema con el control de constitucionalidad que se la trajo abajo y descarriló ese proyecto. Pero yo creo que ahí hay un buen ejemplo de por dónde podría ir la solución. Primero, en algún momento se tendrán que sentar a dialogar porque esta situación de conflicto no es sostenible para nadie. Tendrá que ponerse de acuerdo a las fuerzas políticas y sociales sobre una ruta que debe tomar en cuenta la situación de urgencia que tiene en este momento el país, pero también teniendo claro que esa solución no resuelve, apenas aminora la tendencia, no la revierte. Claro, no es que con esta No. reforma vamos a lograr eliminar el déficit, Definitivamente. eso no es real. Entonces, si vamos a avanzar hacia una reforma que requiere recaudar más ingresos, más tributos, no puede ser desequilibrada. No, o sea, lo que haría es un gran enfrentamiento en el país. Y además, aumentar la desigualdad, que de por sí ya es bastante correcto. grande en el país. Y además hay otro elemento, si no vuelve la confianza, el otro componente que no estamos discutiendo, que es crecimiento económico, Sí. no se va a dar. El mejor plan fiscal que podría tener el país es una tasa de crecimiento del 5 al 6%. Si estuviéramos creciendo al 5 o 6% anual, no estaríamos preocupados en este momento por la situación fiscal. Entonces, sí es importante, digamos, lograr incorporar, establecer procesos de negociación que tomen en cuenta lo inmediato, mediano y largo plazo, y también que tomen en cuenta lo fiscal, pero que también tomen en cuenta el tema del crecimiento económico. Y eso no lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? No se está haciendo. Y en ese sentido, Felipe, el CIEP y la universidad, ¿cómo puede colaborar en esta, digamos, gran discusión? ¿Verdad? Porque se están haciendo algunas cosas, pero ¿qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, yo creo que estamos llamados como universidad sin duda a tener un rol. Yo creo que de alguna manera hay una cierta conciencia de que así debe ser. Lo que pasa es que no siempre los espacios están necesariamente abiertos. La verdad, creo que la reunión de los rectores de hoy en Casa Presidencial es positiva en el sentido de que abre un mecanismo de diálogo que eventualmente se podría abrir para incorporar a otros actores. Eso más en la negociación política. Yo creo que en estos 10 años, digamos, si me permite un poco volver al primer tema, en estos 10 años el CIEP ha hecho una contribución que es difícil de medir, pero que creo que es muy relevante, que es ayudarle a la sociedad a tener más información, a entender mejor qué es lo que está pasando, y de alguna manera eso está relacionado con la complejidad que señalaba Alberto, de los actores cada vez teniendo más fuentes de información. Ahora hay posibilidades en redes sociales y hay muchas formas de que las personas se informen. Entonces, sin duda tenemos un llamado a ser parte de la solución de este problema que, como bien señala Alberto, requiere como una solución, en eso se parece al gobierno de don Abel, requiere como una solución de contingencia ya, claro, y una solución de más largo plazo. Algún proyecto de ley se tiene que aprobar. Ahora la lucha es un proyecto de ley que carga más a unos o carga menos a otros, digamos, y de eso se trata esta disputa. Sí. Y en esa disputa cada actor juega a como puede. Claro, y aquí, digamos, el papel tan importante que tiene la Universidad de Costa Rica y, bueno, también el CIEP, en el sentido de brindar información, de generar estudios, de hacer investigación, que precisamente les dé, digamos, información veraz y académica, rigurosa, para, digamos, la toma de decisiones, que también eso es algo importante. Muchísimas gracias, Felipe y Alberto, por haber compartido acá en Sobre la Mesa, y, bueno, felicidades al CIEP, que estamos de aniversario. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes en sus casas, les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.